Yo soy Salomón, rey de Israel, hijo de David, constructor del templo que llevó el nombre de Dios. Y yo tuve 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. No estoy inventando ese número, está escrito en Primera de Reyes capítulo 11, para quien quiera comprobarlo. 1000 mujeres pasaron por mi vida, y estoy aquí hoy para decirte que, al final de todo, no tenía nadie. Tal vez estés escuchando esto y pienses que es una exageración, que un hombre con 1000 mujeres a su alrededor no puede sentirse solo. Lo entiendo. Yo también pensaría lo mismo si no lo hubiera vivido, pero lo viví. Y lo que descubrí a lo largo de décadas es que existe una soledad que solo conoce quien estuvo rodeado de gente toda la vida. Es una soledad que no viene de la ausencia de personas, viene de la ausencia de verdad entre tú y ellas. Quiero contarte cómo sucedió, no para impresionarte con números, no para enseñarte nada, sino porque creo que tú, en este momento de tu vida, tal vez conoces ese sentimiento mejor de lo que te gustaría admitir. Y si ese es el caso, quiero que sepas que no estás solo en esto, por más irónico que suene viniendo de mí. Cuando asumí el trono de Israel, era joven. Mi padre David acababa de morir, y el peso de ese reino cayó entero sobre mis hombros. Israel tenía enemigos por todos lados: Egipto al sur, los pueblos de Mesopotamia al norte, los filisteos, los moabitas, los amonitas. Cada uno de esos pueblos representaba una amenaza real, y la forma en que los reyes de la antigüedad lidiaban con las amenazas era a través de alianzas, y la forma en que se sellaban las alianzas era a través de matrimonios. Mi primer gran matrimonio fue con la hija del faraón de Egipto. Eso no fue romance, fue diplomacia del más alto nivel. El faraón me entregó a su hija, y como regalo de bodas, conquistó la ciudad de Geser, la incendió, mató a los cananeos que vivían en ella, y me dio la ciudad como presente. Una ciudad entera destruida y reconstruida como dote. Ese era el peso de un matrimonio real. Ciudades ardían para sellar esas uniones. No era sobre amor, nunca fue sobre amor. Era sobre supervivencia, sobre fronteras, sobre mantener la sangre lejos de las murallas de Jerusalén. Y a partir de ahí, los matrimonios se fueron multiplicando. Princesas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas. Cada matrimonio traía una alianza, cada alianza traía paz en alguna frontera, cada paz traía prosperidad para el reino. En el papel era perfecto. Yo estaba construyendo la mayor red de alianzas que Israel había visto jamás. Y cada nueva esposa era una pieza en ese tablero. Yo recibía 666 talentos de oro al año solo en tributos fijos. Eso sin contar el comercio, las tasas de los mercaderes, los regalos de las delegaciones extranjeras. Mi flota de barcos en Esión Geber traía oro de Ofir. Mis comerciantes compraban caballos en Egipto y los vendían a reyes hititas y arameos con ganancia. Yo era el centro de una red comercial que iba desde el Nilo hasta el Éufrates, y cada matrimonio fortalecía esa red. Cada nueva esposa era un nudo más en una tela que mantenía a Israel seguro y próspero. Yo estaba jugando el juego perfecto, cada pieza en el lugar correcto, cada alianza dando fruto, y yo estaba completa, absolutamente solo dentro de ese juego. Pero lo que nadie te cuenta sobre vivir en un tablero es que las piezas no conversan contigo de verdad. Ocupan posiciones, cumplen funciones, están ahí porque el juego exige que estén. Y con el tiempo empiezas a darte cuenta de que estás rodeado de presencias que no te conocen, que no saben qué te quita el sueño, que no preguntan cómo estás, porque la pregunta no es parte del protocolo. Recuerdo una noche específica. El templo ya estaba construido. 7 años de obra, 30.000 hombres trabajando en el Líbano cortando cedro, 80.000 cortando piedra en las montañas, 70.000 cargando material.
El templo estaba terminado, el arca de la alianza había sido colocada en el lugar santísimo, la nube de Dios había descendido y llenado el lugar de tal forma que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para servir. Fue el momento más alto de mi vida, el momento en que todo lo que había construido tuvo sentido. Esa noche volví al palacio, y el palacio tenía 300 habitaciones, 300. Pasé por pasillos largos, con antorchas encendidas en las paredes, con guardias en cada puerta, con siervos esperando cualquier orden mía. Y cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Y me di cuenta de que no había una sola persona en todo ese palacio a quien pudiera contarle lo que había sentido ese día. No había una persona que fuera a escucharme no como rey, no como aliado, no como esposo político, sino como hombre. Acababa de vivir el día más importante de mi vida y no tenía con quién compartirlo. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia tiene algo para ti, te pido una cosa: suscríbete a este canal, porque lo que tengo para contarte no cabe en un solo video. Y hay algo especial esperándote en el primer enlace de los comentarios. Solo haz clic y mira lo que hay ahí. Ahora déjame continuar. El problema nunca fue la cantidad de personas. El problema fue lo que hice con cada una de ellas. Transformé las relaciones en herramientas. Transformé la intimidad en estrategia. Cada mujer que entraba en mi vida, entraba por un motivo que no tenía nada que ver con ella como persona. Y lo peor es que yo lo sabía. Yo era el hombre que Dios llamó sabio. Veía el mecanismo funcionando, pero no paraba, porque el mecanismo daba resultado. Hay algo que la sabiduría hace contigo y que nadie te advierte. Te permite ver con claridad absoluta el error que estás cometiendo, pero no te da el valor para detenerte. A veces hasta te da argumentos para continuar. Yo miraba cada nuevo matrimonio y pensaba: esto es necesario para el reino, esto es necesario para la paz, esto protege a Israel. Y todo eso era verdad, pero también era verdad que con cada nuevo matrimonio me alejaba más de cualquier cosa que se pareciera a una conexión real. Con el tiempo, las esposas trajeron sus dioses: Astarte de los sidonios, Quemos de los moabitas, Moloc de los hijos de Amón. Y yo, que había construido el templo del Dios vivo, empecé a construir altares para esos dioses en los montes alrededor de Jerusalén. No porque creyera en ellos, sino porque era más fácil complacer que confrontar. Era más fácil ceder un poco que tener una conversación difícil. Y fue entonces cuando entendí que la soledad no es solo sobre no tener gente cerca. La soledad es cuando cambias quién eres para mantener a las personas cerca, y aún así no están más cerca de verdad. Construí altares para dioses que no adoraba, para complacer a mujeres que no me conocían, para mantener alianzas que no me calentaban por dentro. Y cuando Dios me confrontó con eso, en Primera Reyes 11, lo que dijo no fue sobre los altares. Dijo que mi corazón se había desviado. No mis manos, no mis pies, no mis políticas, mi corazón. Y la consecuencia fue proporcional al tamaño del desvío. Dios dijo que arrancaría el reino de mi mano, no todo, por causa de David mi padre, pero la mayor parte, 10 de las 12 tribus, y levantó adversarios contra mí que nunca tuve durante los años de fidelidad. Hadad el edomita, que había huido a Egipto cuando era niño y ahora volvía con sed de venganza. Rezón hijo de Eliada, que se hizo rey en Damasco y se convirtió en espina en mi frontera norte. Y Jeroboam, mi propio siervo, promovido por mí, a quien un profeta abordó en el camino y le dijo que Dios le daría 10 tribus. El reino que construí con 1000 alianzas empezó a agrietarse por dentro, porque Dios sabía lo que yo fingí no saber durante décadas, que había renunciado a buscar una conexión verdadera y me había conformado con la versión diplomática de la compañía. Sé que tal vez estés escuchando esto y pensando en tu propia vida. Tal vez pasaste décadas en un matrimonio donde dormían en la misma cama,
pero no conversaban de verdad. Tal vez tuviste muchos amigos, muchos colegas, mucha gente en la mesa de Navidad, y aún así sentías que nadie realmente sabía quién eras por dentro. Tal vez hiciste como yo, mantuviste las apariencias, cumpliste el protocolo, diste regalos en lugar de presencia, ofreciste comodidad en lugar de conversación. Y ahora, en esta etapa de la vida, te sientas al borde de la cama por la noche y te das cuenta de que la casa está en un silencio que duele. Conozco ese silencio. Viví dentro de él durante años, rodeado de 1000 mujeres. Lo que me destruye cuando pienso en esto no son los grandes errores, no son los altares que construí, no son las alianzas que hice. Lo que me destruye son las pequeñas cosas que dejé de hacer, las conversaciones que pospuse porque estaba demasiado ocupado gobernando, los momentos en que alguien necesitaba que yo estuviera presente y mandé a un siervo en mi lugar, las veces en que podría haber dicho, cuéntame lo que estás sintiendo, y en vez de eso dije, necesitas algo, porque necesitas algo es la pregunta de quien quiere resolver rápido y seguir adelante, y cuéntame lo que estás sintiendo es la pregunta de quien está dispuesto a quedarse. Yo nunca me quedé. Siempre tenía el próximo juicio, la próxima audiencia, la próxima caravana de embajadores que recibir. Era el hombre más ocupado del mundo, y usé esa ocupación como excusa para nunca sentarme de verdad con nadie. La reina de Saba cruzó el desierto entero, meses de viaje, con una caravana cargada de oro y especias, solo para escucharme. Vino desde el fin del mundo para tener una conversación conmigo, y cuando se fue, no la extrañé, no sentí nada, porque ya había perdido la capacidad de extrañar a alguien. Cuando transformas toda relación en transacción, pierdes el músculo de la nostalgia, y sin nostalgia no existe amor de verdad. Escribí sobre esto en Eclesiastés. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo, porque si caen, el uno levanta a su compañero, pero ay del que está solo, pues cuando caiga no habrá quien lo levante. Escribí eso sabiendo que era sobre mí. Yo era el que estaba solo, rodeado de 1000 y solo, porque no había quien me levantara, ya que nadie sabía que yo estaba caído. Y es eso lo que quiero decirte ahora, si estás en ese lugar. No eres un fracaso por estar solo. Yo que tuve 1000 mujeres, te digo esto con toda la autoridad de quien vivió el extremo opuesto y descubrió que no funciona. La soledad no es una sentencia, no es un castigo, no es prueba de que fallaste en la vida. A veces es solo el resultado de haber pasado años haciendo lo que parecía correcto, sin detenerte a preguntar si estaba bien. Y sé que tal vez estés pensando, pero Salomón, yo tuve a esa persona y la perdí. Lo sé cómo es eso, sé cómo es mirar atrás y darte cuenta de que la persona que podría haberse quedado se fue porque no abriste la puerta cuando tocó. Yo hice eso con Dios, que vino a mí 2 veces, en persona, en Gabaón y después del templo, y no sostuve esa relación. Lo hice con las pocas personas que intentaron acercarse de verdad y encontraron un rey en lugar de un hombre. La puerta siempre estaba cerrada, no con llave, sino con protocolo, con agenda, con ocupación, con la ilusión de que mañana tendría tiempo. Pero quiero decirte algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho a mí. Haber perdido no significa que se acabó. Haber fallado en mantener no significa que eres incapaz de mantener. Significa que no sabías y ahora sabes. Y saber lo cambia todo, si lo permites. Miro hacia atrás y veo que cada decisión que me alejó de una conexión real parecía en el momento la decisión más sensata. Casarme con la hija del faraón era sensato. Aceptar a las princesas de Moab era sensato. Construir los altares era sensato. Todo era sensato, estratégico, justificable. Y todo me llevó al mismo lugar. Una habitación enorme, silenciosa,
con 300 otras habitaciones alrededor, todas ocupadas, y ninguna con alguien que supiera mi nombre de verdad. Si tienes 55, 60, 65 años y sientes que construiste una vida entera y ahora miras a tu alrededor y ves menos gente de la que esperabas, quiero que entiendas una cosa. No necesitas 1000 personas, nunca las necesitaste. Yo tuve 1000 y puedo garantizarte que 1000 no resuelven nada. Lo que resuelve es una persona. Una sola persona con quien puedas sentarte y decir, no estoy bien, sin necesidad de explicar el contexto, sin necesidad de justificarte, sin necesidad de parecer fuerte. Si tienes a esa persona y no hablas con ella hace semanas, meses, años, llámala hoy, no mañana, hoy, porque yo pospuse esas conversaciones toda la vida y cuando me di cuenta de que las necesitaba, ya no tenía a quien llamar. No porque las personas se hubieran ido, sino porque nunca las había dejado entrar de verdad. Y cuando no dejas entrar a nadie durante décadas, llega un punto en que las personas dejan de intentar, no por maldad, por cansancio. Y si no tienes a esa persona, si miras a tu alrededor y realmente no ves a nadie, quiero que sepas que eso no es el final. Yo viví eso. Sé cómo es mirar un palacio entero y no encontrar una puerta que lleve a alguien de verdad. Pero también sé que el error no es irreversible. El error es creer que porque pasaste 40 años sin abrirle el pecho a alguien, ahora es tarde. No es tarde. Mientras estés respirando y escuchando mi voz, no es tarde. Lo que aprendí, de la forma más dolorosa que existe, es que la presencia verdadera no tiene nada que ver con cantidad. No tiene que ver con cuántas personas están en tu mesa, cuántos hijos tienes, cuántos amigos aparecen en tu cumpleaños. Presencia verdadera es cuando alguien sabe lo que más te avergüenza admitir y aún así se queda. Yo nunca le di esa oportunidad a nadie. Di oro, di palacio, di seguridad, di posición, pero nunca di la verdad sobre quién era por dentro, y sin eso, ninguna presencia es real. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8, dice algo que escribí pensando en mí mismo. Hay uno solo, y no hay segundo, ni tiene hijo ni hermano, y sin embargo no cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de riqueza. Para quien trabajo yo, y privo a mi alma del bien, para quien trabajé toda mi vida, para quien construí todo aquello. Si no había nadie de verdad esperándome cuando volví a casa, ¿para qué sirvió toda esa grandeza? Hice esa pregunta demasiado tarde. Tú no tienes que hacerlo. Hay algo esperándote en el primer enlace de los comentarios. Es una oportunidad exclusiva para quien acompaña estas enseñanzas por YouTube y no la ofrezco en otro lugar. Lo que vas a encontrar ahí te va a ayudar a crecer en sabiduría y a acercarte a Dios de una manera que no se mide en dinero, en posición, en nada de lo que el mundo tiene para ofrecer. Son cosas que yo, con todo el oro que tuve, no pude comprar. Solo haz clic en el primer enlace de los comentarios. Nos vemos ahí.